Hola chicos, ¿qué tal? Este es un video para ir reforzando lo que ya hemos visto, así que vamos a empezar desde el ejercicio 4. ¿Ya? Dice, si la figura si PM es mediatriz, recuerda que es una figura que forma 90 grados, y no solamente eso de 90 grados, sino que también parte el segmento en dos partes iguales. ¿Cuál es la recomendación dentro de una mediatriz en un triángulo? Que traces triángulos isósceles? Por ejemplo, vas a tener que trazar por aquí de esta manera, así. Si aquí entonces tienes y aquí y, porque ese es el teorema de la mediatriz, que cualquier punto de la mediatriz hacia los extremos del segmento que ha partido va a medirlo igual. Entonces estás ante un triángulo isósceles donde cada ángulo de las esquinas o opuestos a los lados iguales van a ser lo mismo. ¿Qué vamos a tener aquí? Lo siguiente, fíjate. Tenemos que recordar también, dice aquí, PC es igual a 2 veces BP. Es decir, que vamos a ver aquí. BP obviamente va a tener que ser más pequeño porque necesita ser multiplicado por 2 para igualarse a PC. Imagínate que BP valga X y dice que multiplicado por 2 es igual a PC. Entonces este de aquí es 2X y se cumple, ¿no? Si BP es X multiplicado por 2 es igual a PC, 2X. Y ahora, si esto de abajo es un triángulo isósceles, entonces este lado nuevo que tracé también va a valer 2X. Por eso esa era la recomendación. Y ahora, existe un único triángulo en el mundo de la geometría euclidiana que, al tener 90 grados por aquí, tiene uno de sus catetos como X y su hipotenusa como 2X. Aquí va a tener X raíz de 3 y es que cuando se le pone a X va a valer 30 grados. El que se le pone X raíz de 3 va a valer 60. Y al 90 se le pone el doble de X, ¿no? Por lo tanto, aquí al X dijimos que se le pone 30 grados. Al este otro de aquí se le pone 60 grados. ¿Y cuál es lo importante? Que ya tengo aquí la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Por lo tanto, voy a tener, te decía, 90 grados más 30 grados más teta, que es el ángulo A, y el ángulo C es teta. Todo eso tiene que darme 180 grados. Se va 90, se va 90 aquí, queda 90. Se va 30 y al 90 le quito 30, queda 60. Por lo tanto, 2 veces teta va a valer 60 grados. Entonces aquí teta va a ser 30 grados. ¿Ya? Así, esa es la recomendación para ese tipo de ejercicios. Vamos en el caso de las 5, vamos a ver, continuamos al final si es que nos da el tiempito. Aquí una observación ahí. Vamos a ver las 6. En el caso de las 6 dice, del gráfico siguiente, calcular X si AM es igual a MC. AM es igual a MC. Y esto viene muy parecido al ejercicio que hemos resuelto último. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿cuál es la única línea que parte un segmento en dos partes iguales y que además forma 90 grados? La mediatriz. Bien, y si entonces tengo la mediatriz, acá mira, se intersectan aquí en un punto, podemos llamar Q, y ese punto de allí dice que va a tener la misma distancia de a cada uno de los extremos. Se forma entonces un triángulo isósceles, con lo cual aquí sería X. Y desde el punto B voy a tener también de B hacia A y de B hacia C. Miden lo mismo, ¿no? No sé cuánto miden el Z, vamos a ponerlo. Pero eso hace que si aquí miden 3X al lado derecho, aquí también midan 3X. Por lo tanto, si ya hay X, falta solamente 2X. ¿Y ahora qué voy a tener? Fíjate, acá tengo 90 grados y puedo hacerlo por congruencia, ¿no? Acá voy a tener 3X el ángulo A vale 3X, el lado va a valer bolita,
y el ángulo aquí 90. Voy a tener lo mismo aquí. El ángulo C vale 3x, o sea, lo mismo. Tengo al lado bolita y tengo al ángulo de 90. Eso quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, este de aquí también va a ser 3x. Entonces ya tengo 6x del ángulo B arriba, más 3x del ángulo A, más 3x del ángulo C. Todo eso me tiene que sumar 180 grados. Pero aquí tengo 12x, 180 grados. Con lo cual x va a valer 15 grados. ¿Ya? Seguimos. 7. En la figura dice aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Anotemos todos los datos. AM es igual a MC. Ok. Mediatriz, no, porque no forma 90 grados. No estamos seguros de eso todavía, pero sí es una mediana. BM igual a MN. BM, ¿dónde está BM aquí? Igual a MN. Ok. Entonces, AM allá. El BC, entonces esto no es una mediana, ¿no? Me confundí aquí. BC está más arriba. Este lado de aquí es BC. Y mira, tenemos un caso de congruencia. Lado bolita, 60 grados, lado dos palitos. Lado bolita, ángulo de 60, lado dos palitos. El ángulo que se le opone al lado dos palitos es alfa. Por lo tanto, el ángulo que se le opone a este lado dos palitos también tiene que ser alfa. Le ponemos aquí alfa. Uy, uy. A ver, alfa. Disculpa, ahí está. Alfa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Ángulo externo aplicamos para poder hacer este cálculo, ¿ya? Dentro del triángulo BMN es donde vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí es ángulo externo del triángulo AMN. Aquí va a ser 60 grados más alfa. Y adivina que como es el triángulo BMN isósceles, porque tiene lados iguales, a lados iguales se le opone ángulos iguales, ¿ya? Solamente me falta saber cuánto es el ángulo de aquí de la puntita de abajo. Pero eso lo calculo con ángulo externo también. Dentro del triángulo BMC, mira bien, BMC, tengo el ángulo de 60 y el ángulo alfa. Voy a calcular su ángulo externo, que sería todo esto. Tengo 60 más alfa, ¿sí o no? 60 más alfa mide todo eso, pero si ya hay 60, ese espacio pequeñito quiere decir que vale alfa. Ah, ya, entonces por lo tanto voy a tener ángulo n dentro de ese triángulo es 60 más alfa. Ángulo B, que ahí está de rojito, como es isósceles, también ves 60 más alfa. Y el ángulo M allí es alfa. Todo eso tiene que darme 180. Y voy a tener 60 más 60, 120. 180 menos 120 me da 60 grados. Y aquí queda como 3 alfa. Por lo tanto, alfa va a valer 20 grados. ¿Ya? Ahí está. De esa manera. Y listo. Continuamos con el ejercicio 8, porque ahí me pedían el valor de alfa nada más. El 8 también tiene que ver de una manera bastante sencilla con lo que ya hemos visto, ángulo externo. Mira, aquí tengo un alfa y aquí 2 alfa. Es un ángulo externo. ¿Cómo hallo yo el ángulo externo? La suma de los dos ángulos internos que no son adyacentes a ese ángulo externo. Entonces, alfa. ¿Cuánto debe ser este de arriba el ángulo B para que afuera sea 2 alfa? Alfa también. ¿Y qué pasa cuando un triángulo tiene dos ángulos iguales? Es porque es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si al ángulo C se le opone 8, al ángulo en B también debe oponérsele el lado 8. Pero como ya hay 6, ¿cuánto vale este lado X? X vale 2, para que así se complete que vale 8. Sencillo, ¿no? Entonces, tú también tienes que intentarlo. Ya, a veces parece complicado, pero no lo es. Y vamos con este último donde el dato que vamos a añadir es que aquí mide 90 grados.
¿ya? Esto de aquí es también parte de una teoría donde nosotros tenemos que cualquier distancia de la bisectriz hacia una de las rectas, hacia uno de los segmentos, va a ser igual. Por ejemplo, si la distancia del punto D hacia el segmento AB ya está trazado, mide 8. Ahí estamos diciendo que esa es la altura. ¿Qué pasa si yo trazo la altura desde D hacia el segmento AC? Hacia el segmento AC voy a tener así. La distancia recuerda que es una altura y esto va a medir 8. Tengo aquí un triángulo rectángulo entonces, del lado 8, un cateto 8 y su hipotenusa 10. Aplicando teorema de Pitágoras, teniendo x al cuadrado más 64, que es 8 al cuadrado, igual a 100. X al cuadrado va a valer 36, con lo tanto x vale 6. Ahí está. Tengo 6. Y esta distancia sigue siendo x, ¿no? Igual, porque el teorema me dice eso. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a calcular el valor de x a través de otra vez el teorema de Pitágoras, pero en el triángulo ya más grandote, que sería un cateto es x solito, el otro cateto es 18 al cuadrado, y eso va a ser igual a x más 6 al cuadrado, porque esa es la hipotenusa. Y la hipotenusa es x al cuadrado más 2 veces x por 6, 6x. 2 veces eso serían 12x más 36, ahí está. X al cuadrado con x al cuadrado se van y voy a tener nada más 18 al cuadrado. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? A ver, 18 por 18 me da 324. El 36 pasa a restar y voy a tener que esto vale 12x. 324 menos 36 me da 288 igual a 12x. El 12 pasa a dividir y 288 entre 12 me da 24 y así hallé el valor de x. ¿Ya? Así tienes que ir practicando, por favor. Recuerda, es práctica, práctica, tienes que intentarlo. Y si hubiera alguna pregunta en clase, la hacemos nuevamente. ¿Ya? Practiquemos por favor esto y ya vamos a estar entrando, recuerda, a la revisión de cuadernos, revisión de exámenes bimestrales. Así que ponle mucho punche, estudia. Si tienes alguna pregunta, hazla. Si en algún ejercicio de la tarea no te salió, no importa, presenta hasta donde hayas llegado y si hay oportunidad de poder decirte en qué te has equivocado, cómo seguir el siguiente paso para resolver el ejercicio, te lo digo en clase. ¿Sí? Cuídate mucho, nos vemos.